Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Guillermo Ramírez y el día de hoy yo y mi equipo, el cual está conformado por Yamo Mato Mauricio, Jumbo Pinillos George, Mechampis Phil Araceli, Mejía Vázquez Oliver y mi persona, Jenner Ramírez José Jr., nos ha tocado exponer sobre un tema denominado Fundamentos Físicos de la Resonancia Magnética. Yo y mi equipo hemos decidido realizarle un par de diapositivas, los cuales serán los más entendibles posible, y sin nada más que agregar, comencemos. Comportamiento del spin nuclear en un campo magnético. Estructura del átomo. Como sabemos, el átomo está compuesto por partículas mucho más pequeñas. Entre ellas tenemos a los electrones, protones y neutrones. Los electrones son los que tienen carga negativa, pero son los más ligeros entre esos tres. Los protones son los que tienen carga positiva, pero es más pesada que los electrones. Y por último tenemos a los neutrones, los cuales no presentan carga, pero se dice que son igualmente pesados que los protones. El spin. ¿Qué es el spin? Se refiere a una propiedad física de las partículas subatómicas, por la cual toda partícula elemental tiene un momento angular intrínseco de valor fijo. Comportamiento del spin nuclear en un campo magnético. Acá vienen dos situaciones, ¿no? La situación de equilibrio y situación de fuera del equilibrio. Situación de equilibrio. El equilibrio del spin se da en las condiciones en que una variación continua de la presión o la temperatura ocasiona una variación continua en la señal magnética de la muestra. La situación fuera del equilibrio se refiere cuando un pequeño pulso en la región de las radiofrecuencias, aplicando un plano perpendicular, el campo magnético del imán genera un segundo campo magnético que puede inducir transiciones entre los estados del spin. Frecuencia de precisión nuclear. Ecuación Larmor. Cuando un momento magnético se coloca en un campo magnético, tenderá a alinearse con el campo, el momento magnético se puede visualizar clásicamente como un bucle de corriente y la influencia sobre el alineamiento. Se puede describir como un par sobre un bucle de corriente ejercido por un campo magnético. Ahora le daré paso a mi compañero, el cual seguirá con la exposición, y muchas gracias. Bueno, siguiendo con la exposición, ¿qué significa sala de exploración en resonancia magnética? Está compuesta por un gran electroimán ubicado en una mesa exploratoria y un puesto de comando donde se programa y a la vez controla la prueba. Además de ello, es un potente campo magnético que emana el equipo de resonancia magnética y su mal uso puede llegar a causar pues daños en las personas o personal que está haciendo el examen. Bueno, llegamos al equipo de resonancia abiertos y cerrados. En los equipos abiertos, como bien sabemos, por su mismo propio nombre lo dice, proporcionan una mejor calidad para las personas de comodidad, siendo esto una ventaja para las personas que sufren fobias al estar en espacios cerrados y este tipo de equipos, pues no proporcionan una imagen tan buena como la cerrada. A pesar de que tiene mayor comodidad, no tiene la mejor calidad para investigaciones avanzadas. En cambio, la cerrada sí. Bueno, una desventaja que tiene es que no tiene la mejor comodidad y pues puede traer problemas a las personas claustrofóbicas. Y además de ello, pues su ventaja grandísima que es tener mejor, mejor tipo de imagen para investigaciones avanzadas. Bueno, llegamos a tipos de imanes. En tipos de imanes tenemos a los electroimanes o resistivos. Este tipo consiste en bobinas conductoras por la que circula la corriente eléctrica. Tenemos imanes permanentes. Este tipo de imán no necesita ser alimentado con fluido eléctrico. Y los superconductivos, estos imanes deben ser refrigerados con un hielo líquido. Además, este tipo de imán llega a los 2 Tesla. Pues tenemos también la intensidad del campo, que se va a dividir en tres, son los campos altos,
campos medios y campos bajos. Bueno, en los campos altos tenemos un intervalo de 0,02 a 0,25 Tesla y los campos medios de 0,5 a 1 Tesla. Y pues los campos bajos por encima de 1 Tesla. Según el diseño de ello, pues lo que proporciona el diseño depende si es abierto o cerrado, ya que como lo mencioné anteriormente, no son iguales, teniendo la diferente forma, ¿no? Y el diferente, pues, comodidad de cada uno. Llegando al emisor y receptor de resonancia magnética, tenemos al receptor, que el receptor básicamente pues es altamente sensible y tiene un bajo ruido, ya que básicamente es un detector de señales en un rango de altas y muy altas frecuencias de HF y VHF, ya que las señales de resonancia magnética son especialmente de unos pocos microvoltios de amplitud, llegando también como bobinas de gradiente. Bueno, este tipo de bobinas son necesarias para los imanes de resonancia magnética en los sistemas con campo de media y alta intensidad. Bueno, en el emisor las ondas de radio como los pulsos son generados en la sección del emisor del equipo de resonancia magnética, ya que la excitación inicial de alta energía de los núcleos atómicos se lleva a cabo mediante un pulso de RF. Le doy pase a mi compañero. Noches. Continuando con la exposición, en este punto, la generación de la señal de resonancia magnética, como primer punto tenemos la excitación de los pulsos de radiofrecuencia. Cuando se emite un pulso de radiofrecuencia exactamente igual a la frecuencia de precesión del protón, este absorbe energía de la señal de la radiofrecuencia recibida, lo que provoca que la magnetización sea parte de su alineación respecto al eje longitudinal, proporcional al pulso recibido. Este movimiento de separación de la alineación que la magnetización del protón efectúa se denomina movimiento de nutación, y el ángulo alfa es el ángulo de inclinación del vector de magnetización. Acá tenemos dos figuras. La figura izquierda viene a ser cuando un paciente está sometido a un campo magnético. De la resonancia magnética se induce a la formación de un nuevo vector magnético que se alinea con el campo magnético externo, donde tenemos el punto X, Y, Z, que viene a ser el plano cartesiano. Y en la figura derecha tenemos que la aplicación de un pulso de radiofrecuencia hace que se cree un nuevo vector de magnetización que induce la formación de una corriente eléctrica que se recoge en una antena y que se produce la imagen. Acá tenemos la radiofrecuencia, que es de punto amarillo, que viene a ser la antena, ¿no? La antena, ¿qué viene a ser una antena? Una antena es un elemento mecánico que se utiliza para recibir la señal de resonancia magnética de los tejidos. Es necesario e importante la elección de la antena adecuada para cada tipo de estudio y su posición en la región anatómica específica para poder tener una mayor resolución. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos el punto B, que es la potenciación en resonancia magnética. Durante la relajación, los núcleos de H van liberando su exceso energético una vez. Bueno, antes de que continúe, ¿qué vienen a ser los núcleos de H? Los núcleos de H podemos describirlo como pequeñas esferas girando sobre su eje, según el movimiento del spin. Entonces, continuando, dice, una vez finalizada la relajación, el vector de magnetización recupera su valor inicial alineado con el campo magnético. Si estudiamos después de un pulso de radiofrecuencia las variaciones en el tiempo de la proyección sobre el eje longitudinal MZ del vector magnetización, que viene a ser la relajación longitudinal. Entonces, ¿qué viene a ser el MZ, ¿no? El MZ viene a ser es un vector de magnetización M, donde en un sistema de representación cartesiano siempre se representa a lo largo del eje Z. La proyección de los espines sobre el plan transversal es nula, que indica que los espines están orientados al azar. En forma vectorial tenemos lo siguiente, que el vectorial MZ y el vectorial M
Gracias, compañero. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar de la administración de contraste de la resonancia magnética. No, la sensibilidad y la especificidad de la resonancia magnética han aumentado con el pasar del tiempo, no, con el uso considerable del empleo de estos medios de contraste. Su uso añade información funcional a la anatomía detectada con otras sustancias, lo que nos indica que este agente de contraste a utilizar en la resonancia magnética se basa en la presencia de un ion metálico de propiedades magnéticas. Dentro de los principios activos de estos contrastes encontramos dos tipos, los paramagnéticos, como por ejemplo el gadolinio y el manganeso, y los superparamagnéticos, el compuesto de óxido de hierro. Dentro de la clasificación de los contrastes encontramos a los positivos y a los negativos. Los contrastes positivos, como el gadolinio y el manganeso, estos van a acortar el T1 y por ello se detectan mejor en imágenes obtenidas en T1. Aumentan la intensidad de señal de los tejidos realzados y por consiguiente una menor absorción de radiación X. Lo contrario con los contrastes negativos, que lo encontramos en el yodo ovario, ¿no? Estos van a cortar el tiempo de relajación a nivel del T2, se van a observar mayor imágenes obtenidas en esta zona, van a disminuir la intensidad de señal de los tejidos realzados y por consiguiente una mayor absorción de radiación X. Dentro de la administración de contrastes, pues de ser el caso necesario de administración de contraste, pues se va a tener que verificar o realizar todas las comprobaciones antes de su administración, como por ejemplo la dosis exacta, la fecha de caducidad, las alergias conocidas y la vía de administración. Las más conocidas son las vías oral y la vía intravenosa. Dentro de los artefactos, pues estos son las intensidades de la señal o falsas estructuras que van a aparecer en la imagen y que no corresponden a la distribución espacial de los tejidos de corte. Esta presencia de los artefactos hace de que la imagen tomada aparezca distorsionada, sea de mala calidad o contenga elementos que puedan dificultar su interpretación o conducir a un diagnóstico erróneo. Por todo ello, pues resulta de gran utilidad conocer los artefactos, sus causas y la manera de evitarlos. Tenemos, por ejemplo, los más conocidos, los artefactos de superposición, los artefactos de truncación, los artefactos debido a flujo sanguíneo y los artefactos por movimiento, que estos van a ocasionar pues la distorsión y emborramiento u opacación de las imágenes a obtener. Dentro de las consideraciones de seguridad que tenemos que tener para la resonancia magnética, a pesar pues de que este no emite radiación ionizante, la resonancia magnética no está exenta de riesgo. Es por ello que se debe reseñar, es decir, colocar a través de un formato la especificidad del uso de refrigerantes, como por ejemplo el helio líquido, y la utilización de los medios de contraste como el gadolinio, para ser leídos posteriormente antes de administrarse por el paciente. También pues el paciente se le da la opción de manifestarse, ¿no? Las incomodidades o los temores que puede tener, como por ejemplo que posterior al examen puede tener algunas molestias auditivas, ¿no? Que puede presentar sensación de claustrofobia o sensación de ansiedad, esto ocasionado por encontrarse en un ambiente cerrado, ¿no? Y también se debe contemplar situaciones particulares como por ejemplo embarazo, ¿no? Como todos sabemos, el embarazo es una de las contraindicaciones principales para poder realizar la resonancia magnética a un paciente. Le doy pase a mi compañero para que siga con la exposición. Gracias. Ahora les voy a exponer sobre las normativas directrices y recomendaciones para las instalaciones de la resonancia magnética que están guiadas por el FDA, que significa la Food and Drug Administration de Estados Unidos. Estas se refieren a 4 puntos, los cuales son el campo magnético estático, el campo magnético gradiente, la energía de radiofrecuencia y los niveles de ruido acústico. Dentro del campo magnético estático, tenemos que las intensidades del campo magnético que no exceden de 2T están por debajo del nivel de riesgo, y si es superior, el fabricante debe proporcionar la garantía adicional de seguridad. En el campo magnético gradiente está el limitar la exposición del paciente a campos magnéticos variables en el tiempo, con intensidades menores a las requeridas para producir estimulación nerviosa u otros efectos, demostrando que el dB sobre el dt está dentro del límite. Energía de radiofrecuencia, tenemos que hay 2 parámetros para controlar los niveles de riesgo. Si el SAR es de 0,4 vatios sobre kilogramos o menor para la totalidad del cuerpo y de 8 vatios sobre kilogramos acumulado en cualquier gramo del tejido,
y si el promedio SAR es de 3,2 vatios sobre kilogramos o menor a la cabeza, entonces está por debajo del nivel de riesgo. Si es suficiente para aumentar la temperatura corporal de 1 centígrado y un calentamiento localizado no mayor a los 38 centígrados en la cabeza, 39 centígrados en el tronco y 40 centígrados en las extremidades, se considera por debajo del nivel de riesgo. En los niveles de ruido acústico tenemos que deben estar por debajo de los niveles de riesgo establecidos por los organismos de control. Si el rango de seguridad recomendado por el FDA es de 65 dB a 95 dB. Luego tenemos las medidas generales de seguridad, las cuales son la complementación de cuestionarios para detectar a portadores de objetos metálicos, estableciendo sucesivos filtros de seguridad con definición de responsabilidad en cada uno de ellos, ya que esto nos permitirá ver si traen objetos metálicos y así poder retenerlos antes de entrar al área de resonancia magnética. También tenemos la invitación al paciente a acceder a la sala de exploración en ropa interior y cubierto de una bata que se proporcionará al hacerse la prueba. Como tercer punto está el acceso de acompañantes con las mismas precauciones anteriormente dichas, el acceso de material paraclínico de uso cotidiano, los rótulos visibles de seguridad dentro y fuera de la sala de explotación, la visibilidad de los interruptores de emergencia, el sistema interfónico, timbre para llamada para la comunicación del paciente durante la exploración. En situación de reanimación, el desfibrilador se debe utilizar fuera de la sala para una mayor protección. También necesitamos una protección auditiva como tapones auriculares en que no sean magnéticos para así poder evitar cualquier riesgo. Dentro de las ventajas de la resonancia magnética tenemos a la inocuidad, que es el no utilizar radiaciones ionizantes y carecer de riesgos conocidos. La alta resolución de contraste y gran valor diagnóstico, ya que tiene un gran valor diagnóstico, ya que nos permite detectar más a fondo cualquier enfermedad que pueda tener. Sensible flujo vascular, la obtención de imágenes vasculares, la adquisición de imágenes multiplanares directamente, gran sensibilidad para detectar lesiones, ausencia de artefactos en la transmisión de la señal a través del hueso, la utilización de contraste con perfiles más seguros y por ello menos reacciones adversas. También está la técnica no invasiva y los pacientes no tienen que permanecer ingresados tras la prueba. Dentro de las ventajas de la resonancia magnética tenemos el tiempo prolongado para la adquisición de la imagen, la inviable de portadores de marcapasos u otros objetos extraños, las limitaciones en personas claustrofóbicas, ya que para hacer esta prueba deben estar encerrados, y una menor disponibilidad. Gracias.